Bienvenidos hermanos a este repaso de la escuela sabática en donde hemos estudiado esta semana sobre la Biblia como la fuente autoritativa de nuestra teología. Y el texto para memorizar está en Isaías 8:20 que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Meditando en esto, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Querido Dios, le damos gracias porque nos dejaste tu palabra escrita, Señor, la Biblia, donde tenemos una referencia para todas las enseñanzas que tú nos dejaste. Te pedimos que nos ayudes a estudiarla cada día un poco más y aprender más acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Como sabemos, todas las iglesias cristianas tienen la Biblia para respaldar sus creencias, pero no en todas ellas tiene la misma autoridad teológica. Esta semana hemos estudiado las 5 fuentes que intervienen al momento de interpretar las escrituras. Y en ellas se encuentra la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y por supuesto la propia Biblia. El día domingo nos llevó a estudiar acerca de la tradición, y ahí comentaba que no siempre es mala la tradición, porque nos lleva a mantenernos conectados con nuestras raíces. Pero también hay un peligro cuando la tradición sobrepasa a las enseñanzas de la Biblia. Con respecto a esto, quiero preguntarle a Sebastián, ¿qué peligros hay cuando la tradición supera o iguala los principios de la Biblia? Sebastián es un yitín de nuestra iglesia de San Pedro. Que los principios de la tradición, o sea, por lo que dice el Foguero, si bien no son malos, no deberían igualar a los de la Biblia, porque también dice que la Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas, y que anteriormente, como pasó con los líderes religiosos de la comunidad judía, como que impusieron también sus tradiciones, pero no eran iguales a los mandamientos y terminaron invalidando la palabra de Dios. Entonces, al final, como que es malo poner los principios tradicionales sobre los de la Biblia. Y no se debería hacer porque eso invalida la palabra de Dios y entonces nuestra religión no tendría bases y fundamentos. Muchas gracias, Sebastián, por tu interesante respuesta. Ahora vamos a pasar al día lunes en el que pudimos estudiar acerca de la experiencia. La experiencia es parte fundamental de nuestra existencia y Dios nos creó para que nuestra conexión con su naturaleza, inclusive con Él, estuviera relacionada directamente con nuestra experiencia. Pero sin embargo, ¿cómo podemos entender cuando una experiencia está en armonía con lo que Dios quiere? Esta respuesta nos la trae Jan Faúndez. Él es un joven de nuestra iglesia de Santa Juana. ¿Cómo entender si una experiencia está en armonía con lo que Dios quiere? En lo personal, yo creo que muchas veces estamos expuestos a ver mal una experiencia, a confundirla, a interpretarla mal. Por lo tanto, la forma en que podemos bien orientarla y verla con los ojos correctos es viendo si es que esa experiencia nos acerca a Dios y nos moldea nuestra visión sobre Él. Si cualquier experiencia que te aleje, que te haga dudar de Dios, significa que no está acorde a Él. Y lo más importante también es que esa experiencia tiene que estar acorde con la escritura. No debe jamás contradecirla, ni hacerte buscar las fallas o dudar sobre la palabra de Dios. Si es avalada por ella, esa experiencia es de bendición y es bien vista ante los ojos de Dios. Debe ser constructiva y conectarnos también, ¿cierto?, con la naturaleza, con su creación y tener buenos pensamientos y correctos sentimientos, ¿cierto?, hacia los demás y hacia Dios. Muchas gracias, Jan, por tu interesante respuesta. Que el Señor te bendiga. Ahora vamos a avanzar al día miércoles, el cual nos lleva a estudiar sobre la cultura. Si bien es cierto, todos estamos influenciados en cierta parte por la cultura. Nadie puede escaparse de tener un grado de influencia de esta. De hecho, en la Biblia encontramos muchos casos en los que el pueblo de Israel mismo se
corrompió por las culturas de los pueblos circundantes. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo podemos distinguir cuando la cultura está poniendo en peligro nuestra fe. En esta ocasión, el hermano Patrick de la iglesia de Lomas Coloradas nos va a dar la respuesta. Hola hermanos. Bueno, antes de responder la pregunta, tenemos que ver qué tienen en común la cultura y la fe. Bueno, tienen en común que si nosotros en este mundo actuamos conforme a nuestra fe, vamos a tener ciertas conductas y estilo de vida que a los ojos de la gente sin fe es lo que van a llamar religión. Forma parte de la cultura porque estamos inmersos dentro de la cultura, es algo inevitable. Y entonces esto va a ser algo difícil de comprender para la gente que no tiene fe, y en cambio para las personas con fe, entiende que la religiosidad es consecuencia de su fe, o sea, una sombra de algo más elevado. Ahora desde la perspectiva del mundo, o sea, viendo con ojos de hombre, vamos a ver que la cultura tiene muchos componentes. En consecuencia, son muchas las formas en que la cultura puede poner en peligro nuestra fe, porque la cultura es una extensión de muchas cosas, tiene muchas aristas, y si se le agrega cómo se masifica todas estas ideas por medio de televisión, internet, etcétera, etcétera, vamos a ver que pueden llegar a influenciar incluso hasta las leyes que nos gobiernan. Y al final van a comprometer nuestro estilo de vida. Entonces, en fin, son muchas las cosas que pueden poner en peligro nuestra fe si lo vemos desde esta perspectiva. Ahora, si ahondamos en este tema y hacemos un listado de las cosas que atentan contra nuestra fe, la lista jamás terminaría porque, bueno, la cultura siempre va cambiando. Siempre vamos a agregar algo nuevo a una lista de cosas que podrían poner en peligro nuestra fe. Entonces, al final terminaríamos más dentro de la cultura, más adentrados en el mundo y más alejados de Dios, por el hecho de solamente buscar soluciones de nuestra mano y con nuestra justicia, apartarnos de la justicia de Dios. Finalmente no seríamos diferentes al resto del mundo. Tal vez seríamos religiosos, pero tristemente estaríamos escasos de fe, o en el peor de los casos no tendríamos fe. Entonces esto no es de sorprender que hoy en día haya gente que no sea creyente o que no tenga fe y que parezca más religiosa, actúe de forma más religiosa de la persona que sí dice tener fe. Leyendo aquí un versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que es el que estaba en la lección, dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es por eso que la visión o la perspectiva de hombre es la que debemos tener cuidado. Entonces, ¿cuál es la visión que deberíamos tener? La visión o la perspectiva de la fe, abriendo los ojos de la fe. Sabemos que Jesucristo es autor de la fe y que la fe la profesamos por la comunión con Dios, por medio de la oración, por la meditación, utilizando la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿podría la cultura, que es el mundo en sí, poner en peligro nuestra comunión con Dios? Entonces ahí mi respuesta, o la respuesta podrían ser dos. Para alguien con fe elevada, está claro que no, que ni la muerte puede separarlo de la fe, porque la fe trasciende la muerte. Y ejemplos hay de sobra de este tipo en la Biblia. Ahora, si nos ponemos a pensar en nosotros que tenemos fe pequeña, una fe disminuida, o que somos recién nacidos en la fe, nos va a costar ver en un principio ciertas cosas y estamos más propensos a ser absorbidos, o mejor dicho, seducidos por la cultura y por las cosas del mundo, dejando de lado las cosas espirituales por su dificultad para verlas. Claro, porque como somos recién nacidos, va a ser difícil de ver las cosas espirituales en un comienzo. Entonces, naturalmente, se nos va a hacer más fácil ver las cosas del mundo. Pero si queremos crecer en la fe, es nuestra obligación no dejar
la comunión con Dios, es decir, no dejar de orar, no dejar de pedir que el Espíritu Santo nos guíe, no dejar de leer la Biblia, a pesar de estar cansado, a pesar de no entender nada, y a pesar de que incluso uno puede sentir que la vida le va peor ahora que como estaba antes, eh, debe tener uno la certeza de que todo esto va a ser para bien, porque no estamos pensando en este mundo, sino que en el mundo venidero. La cultura cambia, el mundo pasa, pero la fe es eterna. Que es más o menos, no más o menos, sino exactamente lo que dice acá en Primera de Juan 2:17, donde dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, la pregunta era cómo podíamos distinguir cuando la cultura pone en peligro nuestra fe. Y la respuesta es simplemente podemos distinguir teniendo ojos de fe. Y para tener ojos de fe debemos desarrollar la fe día a día. Nuestra comunión con Dios no puede quedar de lado. Tenemos que crecer nuestros ojos de fe. Muchas gracias, hermano Patrick. Ahora vamos a pasar al día miércoles, que nos lleva a reflexionar sobre la razón, justamente. Dios nos creó con la capacidad de pensar y razonar, y cada una de las acciones que nosotros realizamos requiere que nosotros podamos reflexionar y llegar a una conclusión y tomar también decisiones. Y con respecto a esto, muchas personas buscan de que nuestra fe sea interpretada por la razón, tenga una parte lógica. Pero ¿debe ser la fe siempre razonable? Esta respuesta nos la va a dar Francisco Muñoz, un joven de la iglesia de Michagüe. En Juan 7:17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la decisión es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si usted quiere que su fe sea razonable y pone sus ojos en Dios, entonces ahí usted va a entender si lo que usted está haciendo es realmente razonable o quizás es irracional. Pero usted lo va a entender a medida que usted vaya adquiriendo también el conocimiento, para que usted pueda confiar en que lo que usted cree es real. Porque no me sirve de nada decir tengo fe si realmente no confío en ello. Entonces aquí, ¿cierto?, poner nuestra fe en acción, y al poner nuestra fe en acción, ahí recién estamos hablando de una fe razonable. Espero que haya servido la respuesta. Espero que no quede en duda, ¿cierto? Y cierto, por medio de su palabra nos da la respuesta que necesitamos. Así que el Señor les bendiga, y esperamos, ¿cierto?, que al terminar el repaso de esta lección podamos comprender lo importante que es para nosotros poder cumplir la misión, ¿ya? Y para cumplir la misión nuestra fe tiene que ser razonable. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Francisco, por tu respuesta. Y por último encontramos el día jueves, en el que estudiamos sobre la Biblia. Y como sabemos, el Espíritu Santo fue quien reveló todas las escrituras. Si bien fue escrita por hombres, pero el Espíritu Santo fue quien le reveló lo que debían escribir. Entonces, ¿será que algunas revelaciones del Espíritu Santo pueden ser a veces diferentes a las de la Biblia? Como leímos en el texto de memoria de Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El Espíritu Santo nunca va a revelar algo que sea diferente a lo que enseña la Biblia. Un ejemplo que podemos tomar nosotros como adventistas es la experiencia de la hermana Elena de White, que ella es una profeta y recibió también inspiración del Espíritu Santo, pero todo lo que ella enseña y habla está acorde a las enseñanzas bíblicas.
Y ella misma en sus escritos nos enseña que la verdad bíblica es la principal. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro La Educación Cristiana, que dice: no debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviesen autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. No debemos apartarnos de la verdad según está en Jesús, porque grandes hombres que profesan ser buenos pongan ciertas ideas por encima de las sencillas declaraciones de la palabra de Dios. Meditando en esto, quiero invitarles a inclinar la cabeza para orar. Querido Dios, le damos gracias porque en la Biblia encontramos claras enseñanzas sobre todo lo que debemos realizar, y ella misma también es que nos lleva a la verdad. En ella encontramos todas las interpretaciones que necesitamos. Te damos gracias por ello y ayúdanos a entenderla mejor cada día, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.